Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de la Vida. Gozosos una mañana más de estar nuevamente juntos compartiendo la palabra de nuestro Padre Eterno, a quien pedimos hoy también bendiga su palabra y que su amado Hijo nos conceda y permita de su sabiduría, entendimiento y comprensión. El tema de hoy se titula Los labradores malvados. El texto bíblico lo encontramos en Mateo 21:33, que dice: Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. En la parábola, el señor de la viña representaba a Yahweh, la viña a la nación judía, el vallado, la ley divina que la protegía. La torre era un símbolo del templo. El señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Así se representaba el infatigable cuidado de Yahweh por Israel. Y como los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de los frutos de la viña, así el pueblo de Yahweh debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca de fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Yahweh les enviara para llamarlos al arrepentimiento. Mensajero tras mensajero había sido muerto. Hasta aquí, la aplicación de la parábola no podía confundirse, y en lo que siguiera no sería menos evidente. En el amado Hijo a quien el Señor de la viña envió finalmente a sus desobedientes siervos, a quien ellos habían prendido y matado, los sacerdotes y gobernantes vieron un cuadro claro de Yahshua y su suerte inminente. Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores estaba pintada la sentencia de los que matarían al Mesías. Mirándolos con piedad, el Salvador continuó: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Yahweh será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas aplicándola al Mesías venidero. Yahshua era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de la salvación. Los edificadores judíos, los sacerdotes y gobernantes de Israel, estaban rechazando ahora esta piedra fundamental. El Salvador les llamó la atención a las profecías que debían mostrarles su peligro. Por todos los medios a su alcance procuró exponerles la naturaleza de la acción que estaban por realizar, y sus palabras tenían otro propósito. Al hacer la pregunta: cuando viniere el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?, el Mesías se proponía que los fariseos contestaran como lo hicieron. Quería que ellos mismos se condenaran. Al no inducirlos al arrepentimiento, sus amonestaciones sellarían su sentencia, y él deseaba que ellos vieran que se habían acarreado su propia ruina. Él quería mostrarles cuán justo era Yahweh al privarlos de sus privilegios nacionales, cosa que ya había empezado, y terminaría no solamente con la destrucción de su templo y ciudad, sino con la dispersión de la nación. Los oyentes comprendieron la amonestación, pero a pesar de la sentencia que habían pronunciado sobre sí mismos, los sacerdotes y gobernantes estaban dispuestos a completar el cuadro diciendo:
Este es el heredero. Venid, matémoslo. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque el sentimiento popular estaba en favor de Yahshua. Mediante muchas ilustraciones y repetidas amonestaciones, Yahshua mostró cuál sería para los judíos el resultado de rechazar al Hijo del Altísimo. Por estas palabras, él se estaba dirigiendo a todos los que en cada siglo rehúsan recibirle como su Redentor. Cada amonestación es para ellos. El templo profanado, el hijo desobediente, los falsos labradores, los edificadores insensatos, tienen su contraparte en la experiencia de cada pecador. A menos que el pecador se arrepienta, la sentencia que aquellos anunciaron será suya. ¿Estamos nosotros en el lado de los que rechazan ser leales a Yahweh? ¿No tienen interés en conocer a Yahweh? ¿Rechazan al divino Hijo del Creador, la personificación de toda la bondad humana? Se colocan a sí mismos junto con aquellos que, aun cuando no podían señalarse ninguna falta en el Mesías, escogieron antes a un ladrón y a un asesino. Hoy escogen a un falso Mesías, padre de mentiras, que está preparando imitar al verdadero Hijo del Altísimo. ¿Estaremos nosotros en el lado del mundo o en el lado del Mesías, quien declaró: he guardado los mandamientos de mi Padre? En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yahshua es el Hijo del Altísimo, Yahweh permanece en él, y él en Yahweh. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Yahweh, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo del Altísimo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Yahweh le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Yahweh ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Yahweh nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Yahweh, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo del Altísimo, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo del Altísimo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.